Y Juan Pablo Lucumilla está con nosotros para hablar de cifras y números. Bienvenido, Juanpa. Es un placer estar aquí, Elena. Para mí también, Juanpa. Pues vamos a empezar en Estados Unidos para hablar del más reciente dato de inflación que se ha elevado por el repunte de la energía. A causa de esto, por supuesto, de la guerra en Medio Oriente. Eso y otras cosas. Se trata del nivel más alto en 3 años, con una inflación que en abril se ubicó en 3,8% interanual. Eso es 5 décimas más alto que el dato de marzo y por lo menos 1,5 puntos más arriba que lo que se contabilizaba en febrero, cuando la inflación era del 2,4% interanual. La gasolina tiene un gran peso en este récord de 3 años, pero las subidas de precios han sido generalizadas desde los productos de la canasta de supermercado hasta los alquileres, algo que toca directamente el bolsillo de los estadounidenses justo de cara a las elecciones de medio término en los que Trump ha visto caer drásticamente su popularidad y aprobación. Y es que el 40% de ese repunte es culpa del aumento de la inflación de la energía, que en abril de forma independiente subió casi un 18% frente al 3,2% que avanzaron los precios de los alimentos y 2,8% que fue el nivel de la inflación subyacente, que es la que justamente retira estos dos datos volátiles o estos rubros de la energía y comida, y todos esos datos también en comparación interanual. Hay que decir que el repunte energético es evidente luego de que los ciudadanos vieran que el galón de gasolina subió desde los $3 hasta los $4,50, según el más reciente informe de la Asociación Americana del Automóvil. Trump ha hecho de la reducción de la inflación uno de los objetivos de su segundo mandato, un intento que pues ha hecho también movimientos, ha dado movimientos a la independiente Reserva Federal, y ya su nominado para presidir esta entidad fue confirmado por el Senado. Se espera que Kevin Warsh tome decisiones sobre las tasas de interés entonces este miércoles. Mientras tanto, Trump prometió que la tasa de inflación caerá después de la guerra. Su predicción la hizo antes de viajar a la capital china. Escuchemos. Now, with all of this, inflation is much lower than it was under Biden. Ahora, incluso con todo esto, la inflación es mucho más baja que bajo Biden. Biden tuvo la inflación más alta en la historia de nuestro país. La inflación de ahora no es nada en comparación, pero nuestra inflación es solo a corto plazo, porque si lo haces antes, justo antes de la guerra, en los últimos 3 meses éramos un 1,7%, y ahora lo que tendremos en cuanto termine esta guerra, veremos la tasa de inflación bajar probablemente hasta el 1,5%. Juan Pablo, ahora por favor veamos cómo este dato de inflación, pero también los movimientos en la guerra en Medio Oriente, afectan las bolsas, pero también los mercados energéticos. Revisémoslo, porque es que además del dato de inflación, hoy se conoció, como decíamos, que Kevin Warsh será o fue aprobado para ser el próximo presidente de la Reserva Federal para reemplazar a Jerome Powell. La votación fue de 51 contra 45 sobre los republicanos, ostentando la mayoría en la Cámara Alta del Congreso, pero además con el apoyo del demócrata John Fetterman, quien dio el visto bueno para el nominado de Donald Trump. Con esta información y los informes pesimistas de algunas empresas tecnológicas, el Wall Street cerró mayoritariamente con pérdidas y solo el Dow Jones se salvó levemente de los números rojos con un 0,1% de ganancias. Un escenario que se profundizó en Europa, en donde los principales indicadores de las principales economías del viejo continente retrocedieron con fuerza. El índice de Alemania perdió 1,6% y el de España 1,5%. El francés y el alemán retrocedieron 0,9% y 0,4% respectivamente. Como todo está interconectado con la guerra en Medio Oriente, revisamos los precios del petróleo, que a esta hora operan mixtos, con el crudo europeo Brent subiendo más del 3% hasta los $107 por barril. Esto después de que Irán descartara cualquier compromiso tras el rechazo de su propuesta por parte de Estados Unidos y con un acuerdo todavía lejano sobre la mesa. Seguimos en Estados Unidos, Juan Pablo, para hablar de aranceles, porque aparentemente el arancel global del 10% seguiría vigente. Son ires y venires, aprobaciones y también apelaciones contra lo que han decidido, y es que esto sucedió después de que una Corte Federal de Apelaciones suspendiera temporalmente un fallo que declaraba ilegal ese arancel base del 10% que el presidente activó luego de que los aranceles mal llamados recíprocos, eso recordemos del 2 de abril de 2025, fueran descritos como ilegales también, pero por la Corte Suprema. La noticia entonces este martes es que mientras se resuelve todo el tema de fondo sobre el asunto de apelación, el arancel del 10% de Trump impuesto el pasado febrero, el último, el más reciente, seguirá vigente. El tribunal, sin embargo, solo concedió una suspensión administrativa durante el periodo en que estudia las mociones de suspensión mientras dura la apelación. Esto en una noticia, digámoslo, brevemente positiva para Trump.
Ahora vamos a hablar, Juan Pablo, de Cuba, porque al parecer se espera poner fin en los precios fijos de los combustibles. Una de las medidas por esa crisis económica, este martes, hay que decir que el gobierno cubano dijo que por motivos económicos no se puede seguir permitiendo mantener los precios fijos para minoristas de combustibles. El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba aseguró en un comunicado que los más recientes movimientos de Estados Unidos contra la isla los han llevado a tomar esta decisión y que a partir del próximo 15 de mayo los precios de venta de divisas de los combustibles se actualizarán al alza o a la baja de acuerdo con los costos reales de cada operación específica. Es entonces una decisión que da por finalizados los precios fijos para el combustible por primera vez en casi 70 años en la isla, una movida que al final tocará a los bolsillos de los ciudadanos, quienes pues al final son los más afectados. Claro que sí, pues vamos a finalizar esta crónica económica con la cifra del día. 22,7% ha aumentado el intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela entre enero y marzo de este año en comparación con ese mismo periodo del 2025, debido principalmente a las exportaciones venezolanas de crudo tras la reanudación de relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, según un reporte de la Cámara Venezolana y Americana del Comercio e Industria. Una medida que llega, recordemos, luego de que las relaciones entre Caracas y Washington se normalizaran tras la captura de Nicolás Maduro en el 3 de enero de este año en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump, entre esos y otros muchos cambios que ha tenido este país andino. Como siempre, muchísimas gracias, Juan Pablo Lucumí, por la información económica. Y como siempre es un placer también. Hasta la próxima. Claro que sí. Gracias también a ustedes por su compañía. Nos vemos más tarde con más información.